marzo, famoso marzo. Tenemos cumpleaños en marzo. Tenemos a doña Marisol Flores, que está un año más joven, perdón. Tenemos a doña Yesenia Barat y también a don José Flores allí. Quiero leerles algo porque de verdad creo que es muy importante considerarlo de esta manera. A veces pensamos en los cumpleaños simplemente como el lugar de que seamos agasajados, donde hay regalos y nos sentimos, si a lo mejor no nos habló fulano, sutano, mengano, o si el hijo, la hija se olvidó de nosotros. Pero ¿saben qué? Me gusta lo que dice el salmista cuando habla acerca de las edades y habla acerca de los tiempos. El Salmo 90, yo creo que todos los conocen o alguna vez han pasado por allí. Dice, Señor, tú nos has sido de refugio, de generación en generación, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrentes de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Según que debe ser temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Creo que cada vez que pasa, cada día y cada año que pasa y cada vez que cumplimos años, de verdad debemos considerar lo que aquí el apóstol hace presente y sobre todo con referencia a que aquí dice algo que no es menor. Dice la edad de algunos son 70 y en los más robustos son 80. Todos sabemos que algunos sobrepasan eso, son más longevos, otros menos. Pero ¿qué es lo interesante? Que lo que hace presente el salmista es esta oración tan sencilla. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Por favor, no hay que olvidarse nunca que tú y yo va a llegar un momento en que nos vamos a presentar delante de Dios. Y ese es un momento culminante de nuestra vida y debiéramos querer llegar a ese tiempo y a ese momento de la mejor manera posible y especialmente llenos del amor de Dios. El texto que nos corresponde el día de hoy está en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 4 en realidad. Vamos a leer un poco más, vamos allá por favor. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo o con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde está la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Padre, te oramos para que nos ayudes, Señor. Oro para que me permitas poder entregar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Y sobre todo oro por mis hermanos para que también tu Espíritu Santo pueda traer a su corazón y a su mente lo que ellos necesitan cada uno. Oramos para que tu Espíritu venga sobre nosotros, Señor. Oramos porque de verdad queremos, tal como cantamos, Señor, tener descanso en ti.
Estamos cansados muchas veces de luchar contra nosotros mismos y contra tanta adversidad que puede haber alrededor nuestro. Y queremos descansar, Señor, en ti. Y queremos de que tú nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Y queremos que tú nos bendigas, Señor. Queremos tu bendición, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Lloramos para que nos ayudes a ser obedientes, Señor, a los requerimientos que tú puedas poner en nuestro corazón y en nuestra mente. Oramos y pedimos perdón cuando no hemos sido capaces, Dios, a lo mejor de responder a tus requerimientos, Señor, y seguimos insistiendo en vivir la manera o la vida a la manera nuestra, Señor. Oramos para que nos ayudes a entregarnos a ti, a poder de alguna manera cumplir aquel cometido que tú le dijiste a ellos, Señor. Si alguno quería venir en pos de ti, se negara a sí mismo, tomara su cruz cada día y te siguiera, Señor. Oramos por nosotros. Han pasado 2000 años desde que le dijiste esas palabras a esos hombres, Señor. Oramos por nosotros, Dios, para que nos ayudes a negarnos, para que nos ayudes a tomar nuestra cruz cada día y para que nos ayudes, por sobre todo, a seguirte, Señor. Así que te rogamos esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, a esta altura de la historia, si pensamos en la historia que estamos mirando, que es algo futuro, que aún no ha ocurrido, pero si nos trasladáramos al tiempo en donde esto está ocurriendo, ya de alguna manera han sido echados los dados para la mayoría de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que estamos mirando aquí es lo que hemos aprendido, que tiene que ver con el reino de Cristo, ese reino al cual Él invita a unas personas a que entren a ese reino. Y esas personas son las que salen de la gran tribulación, vivas, ¿ya? Las que estamos mirando aquí, ellos han muerto por la causa. Entonces, cuando digo eso, que ya han sido echados los dados, ¿por qué? Porque Dios ya ha hecho de alguna manera la última separación. Queda todavía otra separación de un grupo de personas, pero ya ha separado a las personas. No se olviden que, por ejemplo, aquí habla de la primera resurrección, ¿no es cierto? Y mencionamos, y lo hemos dicho en más de alguna ocasión, que cuando Cristo muere, Él baja, ¿no es cierto?, a los infiernos, dice el credo de los apóstoles. Pedro dice que desciende donde están los espíritus encarcelados, y como sabemos, toma al grupo de personas que está allí, que están en el seno de Abraham, que son las personas que han muerto en fe desde el principio hasta el momento en que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Y tal como lo hemos dicho, ese grupo de personas se lo lleva al reino de los cielos. De allí en adelante, los creyentes en Cristo que han ido falleciendo, tal como lo hemos aprendido, han partido en forma inmediata a estar con Cristo. Pablo lo dice en Corintios, lo dice en Filipenses, Tesalonicenses, da un texto muy claro que dice: cuando Jesús venga a buscarnos, traerá con Él a los que durmieron en Él, porque están con Jesús. Y el resto de las personas, ¿no es cierto?, que desde ese momento han ido negando o no han querido recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, ya han tenido que partir, porque lamentablemente el hombre no es eterno en el sentido físico, sí es eterno en el sentido del alma, y en el sentido físico han tenido que partir, ¿a dónde? Al lugar de tormento. Y ese lugar de tormento, tal como se menciona, se ensanchó cuando Jesucristo se llevó a la gente que estaba en el seno de Abraham. Y ese grupo de personas son las que aquí dice que no van a participar en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque sobre esas personas sí tiene potestad la segunda muerte. Porque eso es interesante lo que está aquí. Está hablando de que los que nacen una vez mueren dos veces. Los que nacen dos veces mueren una sola vez. Entonces, todo ese grupo de personas está esperando en el lugar de tormento. ¿Hasta dónde está esperando? Hasta cuando se cumplan, ¿no es cierto?, estos 1000 años, porque dice aquí, voy a leer el verso 7, por favor, si me siguen. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada.
Este grupo de personas es el que va a vivir en la época milenial, que van a nacer en sangre y carne, producto de ese grupo de personas que salieron vivas de la gran tribulación. Y como lo decíamos el otro día, 10 siglos los que han pasado, y seguramente la tierra tendrá miles o millones de habitantes. Pero muchos de ellos, a pesar de estar viviendo en un gobierno incomparable, su corazón va a ser malo. Y lo único que ellos están esperando es que venga un líder y los subleve y saque de dentro de ellos lo malo que hay en su corazón. Entonces esto es lo que yo digo, la última ya arneada o la última separación que Dios hace de estas personas. ¿Por qué? Porque dice, descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, no significa que ellos hayan desaparecido, sino que ese grupo de personas van a ir a dar ¿dónde? Al lugar de tormento también, ¿ya? Y dice más abajo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Recuerden que esa es la segunda muerte. En ese lugar físico, ¿quién está allá? La bestia, el falso profeta. Ahora va a ser echado ¿quién? Satanás. Luego, si seguimos un poco para abajo, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el moro entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Algo interesante, la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos. Claro, uno lee y dice, ¿cómo y los muertos? Claro, está hablando de los muertos espirituales. Físicamente, vuelvo a reiterar, recuerden al hombre de Lucas 16. Lucas 16 hay dos personas que mueren. Una va al seno de Abraham, disfrutando, y el otro, ¿dónde está? En el lugar de tormento. ¿Sabe quién es? ¿Sabe lo que está al otro lado? ¿Quisiera él cambiar su condición? No puede. Pide que por favor vaya alguien y le avise a su gente para que su gente no tenga que vivir lo que él está viviendo. Entonces, ese grupo de personas, por eso reitero, ya fueron separados los que estaban vivos y eran rebeldes, ya fueron llevados, y ahora todo este grupo de personas son tomados juntos y son llevados ¿dónde? Aquí al lugar o al tribunal, no de Cristo, sino al, como dice aquí, al gran trono blanco, y que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Entonces dice lo último, el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y no se halló inscrito en el libro de la vida, y fue lanzado al lago de fuego. Dice el pastor Chuck y algunos escritores que este grupo de personas van a estar o van a ser puestos en algún lugar de lo recóndito del universo, y van a estar solos clamando, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el humo del tormento sube por los siglos de los siglos de los siglos, no tienen reposo día ni noche. Y ahí, ¿qué es lo que comienza? El cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, vamos al verso 4, por favor. Lo dije en algún momento cuando hablaba de este libro, que en algún momento uno toma este libro y ¡ay, es juicio y juicio y juicio! Y dije claramente que la perspectiva que quería tener en el tiempo presente era totalmente diferente. Este tiempo es un tiempo en donde la misericordia de Dios, el amor de Dios se hace manifiesto. Es como la oportunidad. Ahora, ¿cómo sabemos que es la oportunidad? ¿Por qué? Porque el mismo libro nos destaca que hay personas que a pesar de lo que están viviendo, no vuelven sus ojos a Dios. Entonces, ¿qué significa? Que alguien le estaba invitando a que pusiera sus ojos ¿dónde? En Dios, y fuera salvado de esa situación. El texto dice claramente que Dios podía revertir esa situación, pero a pesar de que Dios la pudiera revertir, ellos ¿qué? No se arrepentían. Entonces, este libro es un llamado que Dios le hace a este grupo de personas que no quiso recibir a Jesús, que va a tener que vivir la tribulación y la gran tribulación, y lamentablemente no han querido tomar ese camino. Pero lo bueno de todo esto, vuelvo a reiterar, que Dios sí ha procurado dejar claro
a este grupo de personas que ninguno de ellos va a llegar a esa situación tremendamente mala y triste para ellos sin darse cuenta que tuvieron la oportunidad. Por eso digo una vez más que las personas que van a ese lugar y luego van a ir a la segunda muerte van diciendo me lo merezco. Nadie va diciendo soy inocente. ¿Por qué? Porque Dios les dio oportunidad. Ahora, una de las cosas que quiero detenerme un poco aquí el día de hoy, que a mí me gusta mucho, es lo que estas personas nos están mostrando el Señor. Pues dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Fíjese que si pensamos en este grupo de personas, tomando un poco la situación que a ellos les va a tocar vivir, este grupo de personas seguramente son el resultado de los 144,000. Recuerden que la Biblia y sobre todo el libro de Apocalipsis nos hace mención que hay 3 ocasiones en donde Dios habla a las personas acerca de lo que no deben hacer o lo que deben hacer. En el capítulo 7, verso 1, ¿no es cierto? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí está ocurriendo un evento. Lo que estamos estudiando el día miércoles, el libro de Zacarías, nos detuvimos en el capítulo 6, hablando de los 4, del número 4, que es por todo el mundo, y hablando de que es un juicio. Y aquí claramente está diciendo que Dios está haciendo algo para que no ocurra en la tierra un evento antes de que Él haga algo. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Dice el verso 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus, de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, y ahí sigue definiendo para abajo. Entonces, este es el primer grupo de personas que Dios va a usar para predicar el evangelio en la época de la tribulación, ¿ya? La segunda grupo de personas, que serían solo 2, están en el capítulo 11. Ahora, reitero, esto es importante en cuanto a lo que es doctrinal. ¿Por qué razón? Porque hay un grupo de personas, como lo hemos mencionado, que dicen que estamos viviendo en el milenio. ¿Ya? Si estuviéramos viviendo en el milenio, primero que nada, Satanás estaría atado. Y la Biblia dice claramente que hoy día el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Que el mundo entero está bajo el maligno, ¿ya? Los otros dicen que Cristo no va a venir por segunda vez hasta que el mundo sea cristianizado. Bíblicamente la Biblia dice que cuando Jesús venga, el mundo, ¿cómo será? Como en los días de Noé. Entonces no hay un futuro, como ellos dicen, que el mundo se va a cristianizar. El mundo, lamentablemente, como dice la propia Escritura, a causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Esa es la verdad. Entonces, cuando alguien venga y te diga a ti, ¿sabes qué? Jesús no puede venir si no ha predicado el Evangelio lo predica hoy la iglesia se va. ¿Quién sigue predicando el Evangelio? Los judíos, los 144,000. Luego, ¿quién sigue predicando el Evangelio? Por favor, el capítulo 11, verso 4 dice, estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sabe fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él mismo de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre, para herir la tierra con toda plaga. Por eso se dice que son Elías y Moisés, por la similitud. ¿Qué hizo Moisés ante el faraón? 10 plagas. ¿Qué hizo Elías ante el pueblo al cual le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 corazones? Si Dios es Dios, síguelo. ¿Y qué dice que él que hizo descender? Fuego del cielo. Entonces, por eso. Pero interesante que, sigamos leyendo.
Cuando hayan acabado su testimonio, por favor, palabra importante, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que le vieron y oyeron una voz del cielo que le decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, murieron en número de 7,000 hombres y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo, se arrepintieron algunos, el segundo ay pasó y aquí el tercer ay viene pronto. Entonces, aquí tenemos un segundo grupo, ¿no es cierto?, que serían Elías y Moisés, que están predicando el evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Por lo que la propia escritura dice que estas personas, cuando ellos mueren, se ponen felices porque dice que los atormentaban. ¿Por qué los atormentaban? Porque le decían que tenían que arrepentirse, porque le decían que tenían que cambiar de vida. Ese era el tormento para ellos. Y el tercer grupo, que ya es algo sobrenatural, ¿no es cierto? El capítulo 14, por favor. Dice, verso 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y ahí otro ángel. Entonces, la situación, más que ninguna otra cosa, país o la situación mundial, una situación tremenda, caótica. ¿Por qué? Porque claramente la Escritura hace mención que es un periodo en donde las personas que de alguna manera van a adorar a Dios, van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, van a decidir seguirlo a Él, lo van a pasar tremendamente mal. Tremendamente mal. Dice el verso 4 de Apocalipsis 13. Dice, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Generalizado el mundo va a adorar a Satanás. Entonces, si hoy, que somos creyentes, ¿no es cierto?, vivimos vidas difíciles, piensen lo que va a significar cuando esto ya sea, no esté el Espíritu Santo de alguna manera trabajando como trabaja hoy, y no esté haciendo, y hay una, si hoy han sentido la densidad de repente sobre sus vidas, cuando los días se ponen densos y tú, es como un gran peso que hay. Cuando la oscuridad de alguna manera pareciera que empieza a cernirse sobre todo. Ese va a ser un tiempo mucho más terrible. Mucho más terrible, al punto que lo que dice el verso 5, que además se le dio autoridad y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Piensen, digamos, es como el gobierno, la televisión, tú prendes la televisión y vas a ver, no sé, el programa, y se van a reír de Dios, se van a reír de las cosas de Dios, van a hacer lo que a veces hacen, no sé, la gente que hace chistes de repente, pero una cosa así enconada, digamos, que va a ser un mundo horrible. Y al punto que dice que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos, hablando de Israel, pero también, porque dice también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Y también a todas las personas que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted se fijó, el capítulo 7 hace mención, ¿no es cierto?, lo que pasó en el capítulo 11 también, que la victoria de alguna manera de estas personas fue cuando ellos mueren. Esa es la victoria. Cuando ellos los decapitan, es como ellos llegaron a lo máximo de alguna manera de su vida cristiana. Ahora, ¿hacia dónde voy? Un poco a hacer mención, porque si uno piensa en lo que está hablando Juan lo primero que hace referencia, ¿no es cierto?, es a lo que estas personas van a recibir. ¿Qué van a recibir primero?
Dice, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, vi las almas de los decapitados. Ya lo hemos dicho, la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia como tal, vamos a reinar con Cristo, eso no hay la menor duda. Pero este otro grupo de personas, este es un grupo de personas que está aquí mientras nosotros estamos allá. Y este grupo de personas, algunos dicen que ellos van a tener una posición un poco más baja, no lo sé. Pero lo que sí sé, que aquí Juan está refiriéndose a que estas personas van a recibir tronos, se van a sentar sobre ellos, van a recibir facultad para juzgar. Y luego dice, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Saben? Cuando uno piensa en estas personas, por ejemplo, claramente dice que ellos tuvieron facultad para juzgar, pero para llegar a esto, es un poco lo que alguna vez hemos mencionado cuando el apóstol Pablo se ve en la obligación de tener que decir a los romanos, por favor, cabréense de juzgarse unos a los otros. Cabréense de ponerse como a mirar al otro y a ver yo soy mejor que tú. Porque cada uno de nosotros nos va a dar cuenta a Dios de sí. Segundo, el mismo apóstol Pablo a los corintios también tiene que mencionarles lo mismo y les tiene que decir que ellos se examinen a sí mismos, lo dice en primera y en segunda de Corintios. Y también le dice algo interesante en primera de Corintios 3, que tú y yo vamos a llegar al tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Va a juzgar nuestra conducta. Podemos llamarlo obra, pero nuestra conducta. Si nuestra conducta fue movida por el amor o por alguna otra cosa. Y lo vemos luego en el Apocalipsis capítulo 19, cuando dice que Dios le dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado los días de la boda del Cordero. La novia se va a convertir en la esposa. Pero dice que ella se viste de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, nosotros vamos a reinar, lo hemos dicho, y vamos a ser puestos en algún lugar, y eso va a tener mucha relación con lo que hemos hecho en este mundo. Por eso reitero un poco lo que dije al principio cuando hablé de los cumpleaños. El hecho de cumplir años, claro, es buena onda y todo, pero también debe hacernos considerar que tenemos menos tiempo. Porque menos tiempo tenemos. Por eso Pablo dice a los romanos en el capítulo 13, conociendo que el tiempo es corto, dice, no permitamos que la carne sea usada en contra nuestra, dándole nosotros lugar a ella, sino que al contrario, no proveyendo para los deseos de la carne. Entonces, entendiendo, reitero, que el día menos pensado vamos a tener que estar delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que estas personas, reitero, que están en esta posición, primero hay que entender algo. Vamos al 20:10, por favor. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba. Pero primero que nada, el diablo que los engañaba. Recapitulemos un poco el vivir. Yo no sé si a ti te ha pasado de repente que has querido ir al cajero automático y no hay dinero. Y vas cajero tras cajero. Piensa en lo que va a significar en un momento de la historia de las personas que no van a poder comprar ni vender si no tienen la marca de la bestia. Eso es lo que decía el capítulo 14, el ángel. No se dejen marcar. Entonces, sí, piensa en lo que significa vivir en una sociedad en donde tú no vas a poder hacer nada como el resto de los mortales. Y que tu sobrevivencia y tu supervivencia va a ser tremenda. Pero, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo interesante de esto. Que a pesar del engaño, a pesar de que Satanás se ha levantado de una manera increíble en contra de todo, a pesar de que Satanás está matando a miles o millones de cristianos, los cristianos que están quedando vivos no se amilanan. No se amilanan para nada. Por eso yo reitero,
Para ellos la victoria, ¿cuándo es? Cuando ponían su cabeza en la guillotina y separaban su cabeza del resto de su cuerpo. Esa era su victoria. Lo habían logrado, habían llegado, habían sido capaces de vencer la adversidad, de vencer, ¿saben qué? Las tentaciones. ¿La tentación de qué? De rendirte. La tentación de decir, pero ¿por qué tengo que sufrir todo esto? Entonces, no es menor esto en realidad. Entonces, por eso es importante. A ellos, claramente, estas cosas, ¿qué lo hicieron? Los capacitaron para la victoria, el ser decapitados. Ahora, claramente, sabemos de que estas personas no están decapitados, como lo está viendo Juan, está dando una imagen. Ellos están enteritos allí. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Ellos no adoraron, menos recibieron la marca de la bestia, con todo el bien que eso significaba. Uno tiene que tener cuidado con Satanás, el mundo, el engaño. Satanás es príncipe de mentira, Satanás es autor de engaño. Piensen, lo hemos dicho siempre, ¿qué dijo? ¿Qué poder tuvo para que un tercio de los ángeles se convirtieran en demonios? ¿Qué poder de convicción tuvo que hizo que Eva le creyera? Entonces él sigue hacia adelante. Entonces aquí vuelvo a retirarse un tiempo no menor. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto? Que estas personas de alguna manera tenían razones para vivir. Y las razones que ellos tenían para vivir, claramente es como dijo Jesucristo. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Esta persona usted cree que estaban pensando en eso? ¿Cree que estaban pensando en cambiar el auto? ¿Que estaban pensando, no sé, pues, en hacerse de algo mejor? Pero ellos no estaban pensando en eso. ¿Saben en qué estaban pensando ellos? En poner contento el corazón de Dios, en vivir una vida para Dios. Y algo que es tremendo. ¿Por qué es tremendo? Porque alguien lo ha dicho, esta época se dice que es la época de más grande avivamiento que hay, donde hay una cantidad enorme de personas que vienen a Jesucristo. Pero ¿cómo vienen a Jesucristo? Léanlo, miren por favor. Dice, vi las almas de los decapitados, punto, coma, lo que tú quieras. ¿Por causa de qué? Del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Saben? Esto es como si podemos decir algo, queremos que la gente venga a la iglesia, ¿no es cierto? Queremos que la gente se convierta. ¿Pero usted cree que ellos van a venir por obra y magia? Claro, yo creo, y lo he creído siempre, que Dios añade a los que han de ser salvos. Pero también creo lo que la Biblia dice en el libro de Romanos. Romanos 10 dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a venir si no se les invita? Entonces, lo interesante de esto, vuelvo a reiterar, están viviendo una vida mucho mejor que la nuestra, no, mucho peor que la nuestra. No tienen que comer seguramente, no tienen que vestirse. No sabemos cómo están viviendo ellos. No sabemos cómo sobreviven. Seguramente Dios los va a hacer algo sobrenatural como lo hizo con Elías. Pero lo interesante es eso. Ellos están recibiendo tronos, facultad para juzgar, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque ellos de alguna manera, ¿saben lo que ellos hicieron? Menospreciaron sus vidas. Si esto es lo importante, sobre todo en el tiempo que nosotros tenemos que vivir. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice? Lo dice por el libro de los Hebreos y lo dice también a los discípulos. Cuando el libro de los Hebreos dice que Dios le preparó cuerpo y él dice, me ha agradado, ¿qué? Hacer tu voluntad. Cuando los discípulos fueron a Samaria y vuelven de Samaria venían del McDonald's seguramente. A uno le gusta el McDonald's. O del Burger King. Piensen en la mejor. Y le dijeron, Señor, come. ¿Qué le dijo él? Mi comida es hacer la voluntad. Si de esto se trata esto. Por eso Jesús tiene que ser tan tremendo en Mateo 7, cuando dice, ay, no dice ay, yo lo puse.
de aquellos que dicen Señor, Señor, y no hacen mi voluntad. Si uno empieza, luego dice, por causa del testimonio y la palabra de Dios. Santiago dice, ¿qué saco yo con oír si no hago? ¿Qué saco? Yo reitero, si esto es tremendo, tú y yo, por ejemplo, temprano Leila hacía mención de algo que nos compartió de lo que había ocurrido con ella, en el sentido que leyendo la Escritura encontró un lugar en donde la gente de Israel estaba reclamando porque el agua estaba amarga. Dios le dijo a Moisés, echa un árbol, y echó el árbol y se convirtió en dulce, y ellos cambiaron de actitud, y luego, ¿qué es lo que venía adelante? Un oasis. Si tú no cambias, si yo no cambio, si yo no tomo decisiones, va a ser muy difícil que mi situación cambie. Yo tengo que tomar decisiones. Y cuando yo tomo decisiones, tengo que tomar las decisiones que la Biblia me anima y me dice. Por ejemplo, ¿han resucitado? ¿Amén? ¿Han resucitado? ¿Sí? ¿Qué tienen que buscar? Las cosas de arriba. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Jesús dice, cuando la higuera florezca, ya floreció. Guarden sus corazones, ¿de qué? Las dos primeras las vamos a dejar de lado. Pero la última, ¿cuál es? Los afanes de esta vida. ¿Cuánto afán hay de repente en nuestra vida? ¿Cuánto afán? Y ¿saben qué? Cuando uno se da cuenta de los afanes, ay, tú te afanas por algo y lo obtienes, y te sientes igual, pa. ¿O no te sientes igual? ¿Y por qué? Porque nada te va a llenar. Si lo único que va a llenar tu vida es Cristo, es la palabra de Dios, es lo que obtuvo Leila en su momento. Eso es lo que Dios quiere, que tú te detengas en la palabra de Dios y obtengas cosas de esas. Por ejemplo, yo le voy a hablar de mí, hace muchos años, cuando estábamos comenzando el ministerio, y era muy difícil. Y Dios me hizo pasar por Jacob. Y Jacob estaba diciendo, ¿se acuerdan lo que decía o no? Casi al final de su vida, cuando viene su hijo mayor y le dice, ¿sabes qué? Hay comida, pero hay que llevar a Benjamín. Y él dice, ¿perdón? No, pues con esto yo me muero ahora. Se me acabó la vida, ya se me murió José y ahora me van a quitar a Benjamín. No, chao, para mí es solo males, solo males, solo males. Y Dios creo que lo tenía preparado 21 años, o 17 años, perdón, ya le puse 5 más. 17 años, 17 años de la mejor vida que él podía haber experimentado. No solo con José, no solo con Benjamín, sino con sus nietos. Y viviendo en un lugar increíble. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero cuando tú seas obediente, cuando tú le creas a Dios. Cuando tú creas, por ejemplo, lo que a lo mejor estos hombres están guardando en su corazón, tomando las palabras del apóstol Pablo, cuando dicen que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera. Si de eso se trata esto, ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿Dónde está tu corazón? Acuérdense, desnudo vinimos. ¿Qué vas a sacar de aquí? ¿El auto? ¿Te lo vas a llevar? ¿La casa? ¿La chaqueta? No, me gustaría llevármela. Pero no me la voy a poder llevar. Entonces de eso se trata esto. A mí Dios me detuvo en esto, por eso vuelvo a reiterar, porque estas personas de alguna manera están entendiendo eso. Ellos son personas claramente que, miren, por favor, vean Apocalipsis 12:11. Dice, tomando el mismo, son las mismas personas, ¿no es cierto? Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestros días, día y noche. Y ellos, este mismo grupo de personas, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. Aleluya. ¿Y qué más dice? Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Si una de las cosas más tremendas es que nosotros todavía seguimos pensando en nosotros. Ay de mí. O nos gusta tener esa actitud de pobrecito de mí. Para que todo el mundo te vea. No, Dios quiere que salgas de esa situación.
Y que tú realmente seas un hombre de verdad. ¿Por qué razón? Porque tú y yo claramente, es como lo que dice Pablo a los Corintios. Yo siempre leo un texto que me gusta. Miren, segunda de Corintios 5, 14 y 15. Creo que este texto no puede ser más claro y más decidor. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Voy a leer desde el 13 porque dice algo interesante. Porque si estamos locos es para Dios. Si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Sabe lo que significa eso? Que es de adentro de las entrañas. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, coma. Léanlo conmigo, léanlo ahí en su Biblia. ¿Para qué dice? Para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para quién? Para aquel que murió por ellos. Esa debería ser tu razón de vida, la mía. Vivir para Jesús. Por eso yo a veces lo digo tan simplón a lo mejor, pero porque es así de simple. Tú te levantas, tienes tu tiempo devocional, tienes tu tiempo en la palabra, o el amigo te va leyendo lo que sea, llegas a tu trabajo y en tu trabajo lo haces ¿para quién? Para Jesús. Eres el primero en llegar y el último en irte. Esto es como alguna vez lo decía, yo lo he dicho muchas veces, se lo escuchaba hace poco a un predicador, que él decía, yo lo he dicho siempre con las personas que van a buscar trabajo. Ah, sí, pero ¿qué día libre tengo? ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Qué onda? Si tú no has demostrado nada. Tú no has demostrado nada. ¿Qué exigencia puedes? Primero ve que te valoren, que tú seas capaz de decir, este soy yo. Y cuando ellos vean, y tú puedes hacer exigencias, a lo mejor te las van a dar, porque van a decir, no queremos perder ese trabajador o esa trabajadora. Pero lamentablemente la mentalidad que hay es al revés, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, por todos murió para que los que viven, tú y yo, ya no viven para quién, para sí, sino para quién que murió. Yo por eso reitero, a veces lamentablemente la vida de muchos de nosotros, me voy a incluir, dista mucho de ser la vida que debemos vivir. Porque la palabra o lo que ella dice nos dicta nuestras conductas. Nuestras conductas la dictan nuestro ser interior. Y no debe ser así. Yo tengo que amarlos, ustedes tienen que amarme, tenemos que amar al mundo. Es que es verdad. Tienes que amar a aquel que te difama, que te calumnia. Si no, aquí no hay opciones. No, es que no lo siento. ¿Perdón? Dice la Biblia que Dios decidió amarte. No dijo, ay, siento tanto cariño por... No voy a poner a nadie mejor. Uy, sí, me pone tan tierno el corazón cuando lo veo. No. Decidió amarnos a pesar de qué? De que estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces, hermanos míos, de eso es lo que se trata esto. Yo reitero, yo no sé cuánto tiempo te queda de vida, yo siempre molesto. Le digo a la Maya, ahora estoy pensando ya, decía, ¿qué tengo que hacer para jubilarme? Me dijeron que el mismo día que cumpla años, 65, ahí me jubile ya. Y digo, ¿cuántos años más me quedan? ¿5, 6, 7? No, pero es que no es chiste, si al final, si Jesús no viene, eso es lo que me va a pasar, me va a tener que ir a acompañarme al cementerio. Y ojalá digan buenas cosas de mí, pues. Pero esa es la verdad. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Saben qué? Si uno, con Margarita conversamos, cuando uno era más pobre, no voy a decir eso, no me considero rico, considero que Dios ha sido bueno, pero cuando uno era más pobre, ¿sabes que uno era más feliz de repente? ¿No te ha pasado, no? Y de repente ahora tiene, de repente no sé, hay conflicto con tu marido, conflicto con tu esposa, conflicto con el vecino, un montón. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, pues cuando éramos más pobres, ¿sabes qué? Éramos más dependientes de Dios, más agradecidos a lo mejor de Dios, no lo sé. Pero yo te animo, vuelvo a reiterarte, a eso es lo que te animo, a que te vuelvas y dediques tu vida a Dios porque es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros
Y sobre todo, estas personas lo que le daban un valor muy grande es no solo el testimonio. Acuérdense que el testimonio significaba que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, sino que también le daban valor a la palabra de Dios. Por favor, lo único verdadero en esta era del engaño, ¿sabes lo que es? La palabra. ¿Le crees a YouTube? Eres más leso de los lesos. YouTube hay una cantidad de mentiras. No, si YouTube lo dice. La palabra es lo único que tiene que estar en tu corazón y en el mío. Y vas a ir, ¿sabes qué? Dios va a ir refrigerándote. Si tú lees, tú te vas a encontrar con tantas cosas. Yo subí como 3 salmos estos días. Dios me hizo pedazo con esos salmos en realidad. Y uno de ellos que decía, la versión popular decía, aunque me vienen tristeza, enfermedades, bueno, yo igual, Señor, me he aferrado a ti porque tú eres, estoy parafraseando. Y yo pienso en las personas que realmente están enfermas, que están muriendo cada día producto de situaciones como ellas. Es como estos, ¿no? ¿Sabe qué? Hacerse parte de este grupo de personas significaba que el día menos pensado llegaban a tu casa, la policía que fuera y te, como dice Hebreo, te confiscaban tus bienes. Y por el único hecho de que eras, ¿qué? Cristiano. ¿Y qué decían ellos? Amén. Jehová dio, Jehová quitó. Entonces, pues yo los animo, mis hermanos, a eso, los animo sobre todo a esto, en esta era de engaño. Dice Santiago 1:21, miren lo que dice, por favor. Hay 2 cosas que dice en Santiago 1, el 21 primero. No, se van a reír. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjese lo que está diciendo, oh, qué dichoso, Dios te va a bendecir. Pero lo interesante, ¿no te has sentido alguna vez guatón? ¿Qué haces con el espejo? Trata de no mirarte. ¿Sí o no? Evitas mirarte en el espejo. ¿Por qué? Porque el espejo, ¿qué es lo que te dice? La verdad. Alguien decía lo siguiente hace mucho tiempo, que una persona encontró un espejo. Nadie conocía los espejos. Y la persona, el varón que lo encontró, dijo, oh, una fotografía de mi papá. Era él, mirándose en el espejo. No voy a guardar en el ático, porque una fotografía de mi papá, digamos algo de mi papá que alucinante, partió. Y su mujer, dice, ¿qué onda con este hombre? Y fue para arriba, encontró el espejo. Dijo, esta es la vieja con la que me engaña. Era ella misma. Hermanos míos, cuando tú y yo nos detenemos, yo reitero, pregunta a usted, si te pregunto hoy día, ¿qué libro de la Biblia están leyendo? ¿Cuántos podrán decir que están leyendo un libro? ¿Cuántos podrán decir que sabes que no estoy leyendo nada? ¿Cómo vas a tener luz? ¿Cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo? ¿Cómo? Dígame cómo. No hay forma. Entonces, si tú estás no leyendo, yo te digo una cosa, estás pecando. Estás pecando. ¿Por qué? Porque no estás en comunión con Dios para poder decir lo que Jesús dijo. ¿Me aman? Sí, guarden mis mandamientos. Y lo tremendo que dice, el que me ama y guarde mis mandamientos, a mí me encanta lo que dice, pidan lo que quiera, dice. Ahora, obviamente, según la voluntad de Dios, pero que Él se atreva a decir eso. Y aquí lo dice, por favor, mire. Así que mírense en el espejo harto. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego se olvida. Más el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Yo hoy día en la mañana leí un salmo que me gustó y Señor, quiero que me quede en mi cabeza y en mi corazón. No solo leer, sino que quede ahí, que quede dando vueltas y hablándome. Dice, si no, hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado en lo que hace.
Ahora Santiago dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión en tal es vana y de tal es vana la religión pura y sin mácula delante de Dios. El Padre es a visitar los huérfanos, a los viudos en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero lo interesante es eso. Y si vamos un poco más atrás nuevamente, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de la palabra. Entonces, mis hermanos, de eso se trata esto. Este grupo de personas, reitero, que si los miramos allí, que Juan está diciendo, se sentaron y vio tronos y a los que iban a juzgar, los que no habían adorado a la imagen, no habían recibido la marca y que habían sido decapitados. ¿Por causa de qué? Del testimonio y la palabra. Nada más. Por favor, ¿quieres? Esto es como dice el salmista, dice que los jóvenes se cansan, flaquean y se fatigan, pero los que esperan en Jehová, ¿qué es lo que se espera en Jehová? ¿Es quedarte en la casa y esperar un centavo? Es estar en la palabra. Esperar que Dios esté hablando, ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, como yo les decía temprano, para mí fueron unos días horrorosos ese tiempo. Y Dios me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar tantos años de prosperidad, entre comillas. No buscaba yo la prosperidad, pero sí en lo espiritual. Y como que y Dios lo hizo, y yo no tengo nada. Yo puedo mirar para atrás y decir, "Joder". Y siempre lo digo, Dios ha sido tremendo. Yo les decía a ustedes, mi trabajo, creían que yo trabajaba de hobby. De verdad, ¿no? Porque tenía moto, tenía auto, pensaba que yo era joven. Y no estoy mintiendo. Y no era joven. Había una necesidad, el hijo había entrado a la universidad, pero ¿saben qué? Pero Dios es fiel. Entonces, a eso te animo simplemente a que tengas la capacidad de dejar de lado tu vida y vivir para Jesús y entender que cuando tú vivas para Jesús, olvídense lo que Dios puede hacer. Entonces, como decía, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para quién? Para aquel que murió por ellos. ¿Quién murió por nosotros? Jesús. Entonces, para Él debemos vivir. Padre, gracias por darnos este tiempo, tu palabra y hablarnos, Señor. Gracias por todo, Dios, en el nombre de Jesús.